Hoy nos adentramos en un libro que no solo se lee, sino que te sacude por dentro. Hablamos del Cisne Negro de Nassim Nicholas Taleb. Uf, un libro fundamental. Totalmente. El subtítulo ya lo dice todo, ¿eh? El impacto de lo altamente improbable. Nuestra misión hoy es desgranar una idea que si la piensas, lo cambia todo. ¿Cuál? La idea de que la historia, la sociedad, incluso nuestras propias vidas, no avanzan de forma suave y predecible. Avanzan a saltos, con grandes sorpresas. Y lo más inquietante es que nos hemos convencido de que podemos predecir lo impredecible. Para empezar, creo que es crucial, pero crucial de verdad, entender la metáfora del título. Es que es la columna vertebral de todo el libro. La del cisne, claro. Exacto. Durante milenios, pero milenios, en Europa, en Asia, la frase «todos los cisnes son blancos» era, el ejemplo de una verdad absoluta, irrefutable. Claro, porque cada cisne que veías era blanco. Tenías siglos de evidencia confirmándolo. Era un hecho, tan sólido como que el sol sale por el este. Pero toda esa evidencia, por masiva que fuera, tenía una debilidad fundamental. Que bastaba una sola excepción para que todo se viniera abajo. Ahí está. Y esa excepción llegó. Cuando los exploradores europeos llegan a Australia, ¿qué se encuentran? Cisnes negros. Y lo fascinante aquí, y esto es el punto clave de Taleb, no es solo que descubran un animal nuevo. No. Es el efecto que tiene sobre el conocimiento. Un único hecho, uno solo, invalida miles de años de observaciones. Demuestra de una forma brutal lo frágil que es nuestro saber ante lo que todavía no hemos visto. Vale, de acuerdo. Una anomalía rompe la regla y a partir de ahí Taleb define lo que es un cisne negro, porque no es cualquier sorpresa. Tiene 3 características muy concretas, ¿verdad? Sí. Así es. La primera es una anomalía. Está completamente fuera de nuestras expectativas, nada en el pasado te puede preparar para ello. Es una sorpresa, por definición. La segunda es que tiene un impacto extremo. No es algo trivial, es algo que reorganiza el tablero de juego por completo. Y la tercera, que para mí es la más sutil y la más importante, es que, a pesar de ser impredecible, nuestra mente, a posteriori, o sea, después de que ocurra... Se inventa una explicación. Exacto. Construimos una narrativa que lo hace parecer lógico. Predecible. Miramos atrás y decimos, claro, se veía venir por esto y por lo otro, cuando antes del evento nadie, absolutamente nadie, conectó esos puntos. O sea que nuestra cabeza nos engaña, nos hace ver el mundo menos aleatorio de lo que es. Taleb pone ejemplos como el éxito de Google, el 11S... El auge de Internet. Claro. Antes de que pasaran eran impensables, después nos parecen casi inevitables. Y a mí me surge una duda, ¿de dónde saca Taleb una idea tan radical? ¿No parece algo que se te ocurra en una biblioteca? No, para nada. Y es que es fundamental entender esto. La idea no nace de la teoría abstracta, nace de una experiencia personal y profundamente traumática, la suya en el Líbano. Efectivamente. Él creció en un Líbano que describe como un paraíso. Durante casi 1300 años había sido un ejemplo de coexistencia entre un mosaico de culturas, de religiones, cristianos, musulmanes chiitas, sunitas, drusos. Era un modelo de estabilidad. Es que es increíble pensar en eso, 1300 años. La gente de allí debía sentir que esa paz era, algo permanente, parte de su ADN como sociedad. Esa es la palabra clave, permanencia. La gente lo daba por sentado. Nadie se paraba a pensar en las tensiones que se acumulaban por debajo o en cómo las distintas tasas de natalidad podían alterar el equilibrio. Se asumía que el futuro sería una continuación del pasado. Y de repente, el cisne negro. En 1975 estalla una guerra civil de una brutalidad extrema. El paraíso se convierte en un infierno. Y para el joven Taleb, esa fue la experiencia que marcó todo su pensamiento. Una ruptura total. La prueba en carne y hueso de que el pasado no sirve para predecir el futuro. De ahí sale una de sus frases más potentes: la historia no gatea, da saltos. Exacto. Creemos que la historia es un proceso gradual, una cuesta suave, pero es una ilusión. La historia avanza a través de estos saltos bruscos que nadie ve venir. Y su experiencia le llevó a identificar lo que él llama el terceto de la opacidad. El terceto de la opacidad. 3 ilusiones que nos impiden ver la realidad como es.
Vale, vamos a desgranar ese terceto. La primera es la ilusión de comprender. ¿A qué se refiere en el contexto de la guerra que vivió? Pues se refiere a la arrogancia de creer que entendemos situaciones que son un caos. Él cuenta que, durante la guerra, todo el mundo, desde los expertos hasta la gente de la calle, estaba convencido de que entendía las causas y predecían que acabaría. En cuestión de días. Eso es. En días, en semanas. Duró casi 17 años. Es esa falsa sensación de claridad en medio del caos. La segunda es la distorsión retrospectiva, que ya le hemos rozado. Es el sesgo de a toro pasado, ¿no? Una vez sabes el resultado, todo parece obvio. Precisamente. Miramos por el retrovisor y vemos una cadena lógica de causa y efecto. Pero es una ficción que crea nuestro cerebro para poner orden. En el momento, todo es confuso, es incertidumbre pura. ¿Y la tercera ilusión? La sobrevaloración de la información factual, o lo que él llama la falacia platónica. Eso suena un poco más complejo, la falacia platónica. Es la tendencia a confundir el mapa con el territorio. Creamos categorías mentales, conceptos muy pulcros como nación, crisis económica, y creemos que el mundo se ajusta a esas etiquetas. Pero la realidad es mucho más desordenada, más compleja. Nos enamoramos de nuestras teorías e ignoramos la realidad caótica que no encaja. Vale, entiendo la experiencia personal, pero aún así me cuesta creer que seamos tan ciegos. Si los cisnes negros definen nuestro mundo, ¿es un fallo de la sociedad o es algo más, profundo, algo en nuestra mente? Taleb dice que es algo increíblemente profundo, que está en el cableado de nuestro cerebro. Y para explicarlo usa una metáfora maravillosa, que le toma prestada a Umberto Eco, la idea de la antibiblioteca. ¿La antibiblioteca? Suena muy bien. Eco tenía una biblioteca personal gigantesca, más de 30.000 libros, y se dio cuenta de que casi todos los visitantes le hacían la misma pregunta. ¿Cuántos de estos te has leído? Esa misma. Pero solo unos pocos entendían el verdadero valor de la biblioteca. Para Eco, el valor no estaba en los libros leídos, sino en los que no había leído. Esa es la antibiblioteca. O sea, que lo que aún no sabes es más importante que lo que ya sabes. Exactamente. Los libros no leídos en tus estanterías son un recordatorio físico, constante, de tu ignorancia. Representan todo lo que no sabes. Pero nuestra tendencia natural es hacer justo lo contrario, ¿no? Tratamos el conocimiento como una propiedad que hay que defender. Nos centramos en los libros leídos e ignoramos la inmensidad de nuestra antibiblioteca. Me hace pensar en mi propia estantería, en esa pila de libros que compré con toda la intención y que ahora me miran con reproche. Según esto, esa es la parte más valiosa. Es una idea que va contra toda la intuición educativa, que nos empuja siempre a mostrar lo que sabemos. Totalmente. Y el cisne negro nace justo ahí, en la antibiblioteca. Nace de lo que no sabemos que no sabemos. Entonces, para evitar esa incomodidad de admitir lo que ignoramos, nos inventamos cuentos. Porque eso me conecta con otro de sus grandes conceptos, la falacia narrativa. Es que la conexión es directa. Nuestro cerebro, dice Taleb, es una magnífica máquina de explicación. Odiamos la aleatoriedad, nos incomoda, así que imponemos una narrativa a los hechos. Unimos puntos que no tienen conexión con una historia de causa y efecto. El clásico, el mercado cayó porque el presidente dijo no sé qué. Justo. Quizá fue por eso, o por 1.000.000 de otras razones, o por puro azar, pero la historia nos da una sensación de comprensión y control que, aunque sea falsa, es muy reconfortante. Y una vez tenemos nuestra historia, buscamos pruebas que la apoyen, supongo. Ahí entra el otro gran sesgo, el error de la confirmación. No salimos al mundo a buscar la verdad, salimos a buscar evidencia que confirme lo que ya creemos, como el que creía que todos los cisnes eran blancos. Cada cisne blanco reforzaba su creencia, pero no se le ocurría buscar activamente al cisne negro. Claro. Esa búsqueda de validación nos hace ciegos a las anomalías, a los datos que no encajan, a los potenciales cisnes negros. Vale, entiendo los sesgos mentales. Estamos programados para simplificar, para contar historias, para confirmar lo que ya creemos. Pero Taleb va más allá. Parece decir que el problema no es solo cómo pensamos, sino que el propio mundo tiene unas reglas que no entendemos.
Ese es el siguiente gran pilar del argumento. Y aquí introduce una distinción que es clave para entenderlo todo, entre dos mundos, dos países conceptuales, Mediocristán y Extremistán. A ver, definamos esos dos países porque es una de las ideas más potentes del libro. ¿Cómo es Mediocristán? Mediocristán es el reino de lo predecible, de lo físico, de la media. Aquí, las individualidades no tienen un gran impacto en el total. El ejemplo clásico es la altura. Si juntas a 1000 personas y mides su altura media, y luego añades a la persona más alta del mundo. La media apenas cambia. Apenas se mueve. Los valores se agrupan en torno al promedio. No hay sorpresas extremas. Y aquí, las estadísticas de toda la vida, como la curva de campana de Gauss, funcionan de maravilla. Entendido. Mi peso corporal vive en Mediocristán, las calorías que como al día viven en Mediocristán. Son cosas acotadas. ¿Correcto? Pero luego tenemos Extremistán. Y este es otro mundo. Es el reino de lo impredecible, de lo escalable, de la desigualdad radical. Aquí sí que un solo individuo puede cambiarlo todo, puede dominarlo todo. Piensa en la riqueza. Juntas a 1000 personas en una sala y luego entra Jeff Bezos. La riqueza media de la sala se dispara a un nivel absurdo que no representa a nadie. La media simplemente deja de tener sentido. Y no es solo la riqueza. Pienso en las ventas de un libro, donde un autor puede vender más que todos los demás juntos. O los likes en redes sociales. Son fenómenos donde el ganador se lo lleva todo. Exacto. En Extremistán los extremos lo todo. Y aquí viene el golpe de gracia de Taleb. La curva de campana, esa herramienta que usamos para casi todo en economía, en finanzas. En Extremistán es, y cito, un gran fraude intelectual. Tela. Usarla aquí es como usar un mapa de Madrid para navegar por el Amazonas. No solo es inútil, es peligrosísimo. Momento. Que esa afirmación es muy fuerte. Toda la economía moderna, los mercados, las aseguradoras, se basan en modelos de riesgo que usan esa curva, que usan conceptos de Mediocristán. Está diciendo que todo eso es un castillo de naipes. En gran medida, sí. Ese es su argumento más polémico. Nuestro gran error es que intentamos analizar el mundo de Extremistán, que es donde se cuecen los grandes eventos, con las herramientas de Mediocristán. Intentamos predecir la próxima crisis financiera con modelos que solo sirven para predecir la altura media. Y al hacerlo, no solo fallamos, sino que nos damos una falsa sensación de seguridad que nos hace aún más vulnerables. Justo. Entonces, si juntamos todas las piezas, el panorama parece bastante sombrío, ¿no? Estamos ciegos por nuestros sesgos, usamos herramientas que no sirven en un mundo dominado por lo impredecible. ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos? Es una pregunta lógica. Pero la conclusión de Taleb no es el pesimismo ni mucho menos la parálisis. No va de decir, como no podemos predecir nada, no hagamos nada. Es un cambio de estrategia. Radical. ¿Cuál? Dejar de obsesionarnos con la predicción. En lugar de intentar predecir el cisne negro específico, que es imposible, deberíamos centrarnos en construir sistemas, empresas, vidas, que sean robustas frente a los cisnes negros negativos. ¿Ser robusto? ¿Qué significa en este contexto? Significa que tu sistema no se rompe cuando llega la gran sorpresa desagradable. En inversión, por ejemplo, es no apostarlo todo a una carta, que parece segura. Es diversificar de forma que te protejas de un colapso. En la vida, es tener un colchón, tener habilidades diversas, no depender de un solo trabajo. Prepararse para el impacto sin saber de dónde vendrá. Eso es. Y supongo que la otra cara de la moneda es estar abierta a las sorpresas buenas, ¿no? A los cisnes negros positivos. Claro. Es que esa es la otra mitad, y es igual de importante. Se trata de diseñar tu vida para exponerte a la máxima cantidad de oportunidades inesperadas. Ir a fiestas, hablar con gente distinta, leer cosas que no tienen nada que ver contigo, empezar pequeños proyectos. La mayoría no llevarán a nada, pero ¿uno de ellos? Uno de ellos podría ser el cisne negro positivo que te cambie la vida. No se trata de predecir la suerte, se trata de poner muchas velas para que cuando sople el viento de la fortuna puedas capturarlo. Nuestro análisis termina aquí, pero esta conversación me deja dándole vueltas a algo. Si aceptamos esta premisa, si de verdad interiorizamos que los grandes giros de guión son impredecibles, ¿no deberíamos replantearnos por completo cómo educamos, cómo invertimos, cómo gobernamos? ¿Cómo se planifica para lo implanificable?